Bendito día, Dios los bendiga a todos. Damos gracias al Señor una vez más. Ministerio de Labranza de Dios, pudiendo traer este mensaje, gloria al Señor, de esta enseñanza de autoridad celestial delegada, gloria al nombre del Señor, donde estamos viendo los casos de rebelión en el Antiguo Testamento, donde podemos ver diversidades de problemáticas que se rebelaron inconscientemente muchas veces contra la buena voluntad de Dios. Y estábamos mirando en estos casos de rebelión en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 12, verso 1, vamos a hacer una lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Amén a la palabra del Señor. Veníamos hablando de esta historia estampada en la palabra del Señor, donde el Señor tiene diversos tópicos para nuestra vida, para que nosotros saquemos a bien, a bendición, las cosas celestiales de Dios. Y hay un mensaje en este día para nuestras vidas, y el mensaje es la obediencia. El mensaje es tener la precaución. El mensaje es no apurarnos. El mensaje es que Dios tiene tiempos que el cristiano, el buen cristiano, el buen oyente va a ir reconociendo, tiempos donde no solamente va a ir oyendo, sino va a ir creciendo, que es lo que Dios quiere, la madurez espiritual. En un punto de la Biblia el apóstol Pablo dice: cuando era niño pensaba como niño, alabado sea Dios, pero ahí había llegado a una madurez espiritual donde él pudo dejar atrás su religión, pudo dejar atrás todo lo que a él le ocasionaba placer, gusto, le retribuía gloria humana. Y en esta madurez, donde él puede reconocer que en un momento pensaba como niño, mas ahora teniendo una estatura, ya sus pensamientos eran llevados a la cautividad de esa niñez, y ahora estaba viviendo en las esferas celestiales, en una madurez espiritual. Y es lo que nos va a ir pasando en este camino fascinante del Evangelio de Jesucristo, en este camino, en esta trayectoria que Dios nos traza, donde Dios, en la escuela de Dios, en la iglesia, muchos dicen: no, pero no hay que ir a la iglesia. No, ¿cómo que no? No tengamos por costumbre no congregar. Congregar quiere decir no juntarnos, ¿sí? Nos tenemos que juntar. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 133, dice: buenos habitan los hermanos juntos y en armonía, son como el buen óleo, y allí Dios manda salvación y vida eterna. ¿Sí? O sea que cuando nosotros los hermanos vamos creciendo, nos vamos ligando, vamos experimentando, vamos uniéndonos en un solo espíritu, en el Espíritu Santo, bajo el gobierno de la palabra del Señor, que es el estatuto de nuestra fe. Y es donde el Señor, cada vez que nos reunimos, por eso dice: alguno tiene salmo, otro prédica, otro alabanza, ¿sí? Dios puede usar a su pueblo y comienza a desarrollar en cada cristiano, en cada iglesia, porque la iglesia es usted, templo del Dios viviente. Por eso el Señor nos demanda cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Bendito el nombre del Señor. De nada serviría tener un establecimiento al cual nosotros cuidamos, porque es casa de Dios, puertas del cielo, es donde nos congregamos, y de repente, me voy a poner como ejemplo, yo, el pastor de la iglesia, vivo una vida contraria a lo que le estoy predicando. Vivo el pecado, el libertinaje, hago lo que quiero. Entonces quiere decir que hay algo que no está en el lugar, no está en su lugar en el templo del Señor. Entonces algo está fallando, ¿sí? Está fallando la cabeza, está fallando a quien tiene que vivir una vida santa para que escuchar la voz de Dios y para que baje y descienda la bendición, para edificar al pueblo de Dios, para formar a un hombre perfecto a través de la Escritura, ser un guía espiritual, ¿sí? Donde los hermanos experimenten, crezcan en el Señor, y de esa manera puedan descubrir, ¿sí?, los dones, los talentos que Dios tiene para su vida. Instruirlos, enseñarles, y también, como dice la Biblia,
Si yo estuviera viviendo una vida no consagrada, no sería ejemplo de Grey. Y Dios nos dice que nosotros los ministros tenemos que ser ejemplo de Grey. En todo. En todo. Entonces imagínense que al no vivir un ministro encargado de obra la palabra del Señor, por más establecimiento lindo que tengamos, no va a haber un completo. Por eso el Señor nos demanda cuerpo, espíritu y alma. El alma tiene una conexión con la mente, por eso el Señor nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, hermano, yo no puedo tener 5, 6, 4 años de creyente, 3 años de creyente, y estar todavía en una mentalidad atada al mundo, pensar como piensa el mundo, si es que tuve un encuentro con el Señor, si es que estoy deleitándome en la palabra del Señor, si estoy entendiendo, entonces tiene que haber un crecimiento. Tengo que preocuparme cuando no hay crecimiento, cuando sigo en el desvarío de mi mente, en doblez de pensamiento, cuando no sigo siendo una persona que me hablan una cosa y pienso otra, y lo pienso para mal. Entonces quiere decir que hay que sentarse, meditar, volver a los caminos antiguos, a la oración, al ayuno. Muchas veces estamos esperando que venga el profeta de la iglesia, que me habla el profeta, que me dice lo que me gusta, que voy a las naciones, que pondré mis manos, cuando la mejor profecía, que es la palabra del Señor, me está diciendo, tenemos que arreglar el altar, tenemos que arreglar ciertas cosas. Qué lindo que es el crecimiento, por eso nos falta la congregación. ¿Sí? No se vuelva idólatra, ojo, no se vuelva idólatra de un templo. No, el templo no significa nada, ¿sí? Sin la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en el templo por la presencia de los consagrados santos hijos de Dios, que cada día van a adorar, alabar y glorificar, y van a atender por las necesidades, y que tienen que ejercer los dones espirituales que Dios estableció para que todo aquel que se acerca, si no cree por la palabra, va a creer por los hechos, va a creer por los milagros, va a creer por las sanidades. Entonces Dios muchas veces tiene que mostrar, tiene que ejecutar una sanidad para gente que le cuesta creer, para personas que están tan corrompidas en su corazón que solo lo sobrenatural de Dios, cuando se manifiesta en la iglesia, comienzan a ver, epa, acá hay algo especial. Miren, esto le pasó a Pedro. Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro y echa la red a la derecha. Pedro era un erudito de los mares. Sin embargo, cayó su boca cuando el manto rabínico estaba sobre Jesús y le dijo, maestro, en tu nombre. No voy a desobedecer. Se guardó todo lo que él sabía y obedeció, porque acá el rabino le estaba diciendo, boga mar adentro, métete más profundo, mi alma te alaba. Y dice que cuando quiso subir las redes, era tan grande esa pesca maravillosa, milagrosa, que sobrecogió temor en el corazón de Pedro. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que llamar la atención, tuvo que hacer algo sobrenatural, porque era el llamamiento de Pedro. Y ahí, cuando baja de la barca, Señor, ten misericordia de mí, hombre pecador. Y ahí el Señor le pudo decir, deja las redes, porque a partir de ahora serás pescador de hombres. Dios muchas veces tiene que impactar en el corazón de muchos de sus hijos, pero nos va a llevar a niveles, y esos niveles son los niveles
de la estatura del conocimiento. Y una de las cosas para llegar a esos niveles es la obediencia. Dice que en la obediencia está la bendición del cristiano. Y aquí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer cusita, una mujer de color. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Mayormente, en lo natural, María y Aarón eran mayores en edad. María era la hermana de Moisés, y que por lógica, al ser la hermana mayor, Moisés tendría que haberle en lo natural obedecido. Porque hay una escala jerárquica en lo natural, en la familia. ¿Cuántas veces te retó tu papá y te dijo, no, pero es tu hermano mayor, tiene razón? Estamos hablando de una familia constituida, ¿no? Con ética moral, ¿sí? Donde hubo un respeto, una enseñanza, un ordenamiento, ¿sí? Normalmente, en lo que era nuestros tiempos, ni aún nosotros, jovencitos o niños, podíamos hablar o meternos en una conversación cuando los mayores estaban hablando o estaban merendando. No. Había una solemnidad y se respetaban porque estaban hablando los mayores y no podían escuchar los de menor edad. O sea, las éticas morales eran tan buenas, tan profundas, que no existe lo que hoy estamos viendo, que hoy las leyes han abierto para un despropósito, no para un buen propósito, donde hoy vemos, por ejemplo, que los chicos hablan lo que escuchan de sus padres y muchas veces se ha perdido, ¿sí?, ese respeto, porque se cuidaba mucho en aquel entonces que el niño tenga una mente de niño y el adolescente tenga una mente de adolescente, ¿sí? Entonces aquí estaba María, se enojó en lo natural, como una mujer cusita, una mujer de color, no, mirá, nosotros hebreos. Pero lo que ellos no tuvieron en cuenta es que llevaron ese problema familiar a un plano espiritual. Entonces, cuando se metieron en el plano espiritual, se metieron contra el siervo del Señor, se metieron contra Moisés, se metieron contra, como dijo el Señor en la Biblia, se han metido con mi siervo. El Señor amparó rápidamente, porque una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida muchas veces es cortar la malignidad, o cortar el desorden, o cortar la conversación que no nos sirve. Muchas veces el Señor interactúa sobre nuestras vidas para que no caigamos de la gracia. Entonces el Señor habla con Aarón y María y le dice, por cuanto se han metido con mi siervo Moisés. Sin embargo, estaban tan toscos, estaban tan enojados, tan encerrados en sí mismos, que no pudieron escuchar la voz del Señor, ni aún hablándoles directamente. Se han metido con mi siervo, no interpretaron. Y eso muchas veces pasa cuando hay enojo en nuestro corazón, cuando hay obstinación. Y usted sabe que la obstinación es un pecado. La persona obstinada es una persona que no la hace volver atrás. La persona obstinada es una persona que, aunque está devastando delante de sí, está tirando abajo todo un trabajo, una trayectoria, no da marcha atrás. Está en su obstinación y hasta que no cayó, no puede ver. Y solo cuando cae y pierde todo, ahí recién se da cuenta, no en todos los casos, pero en la mayoría, de que la soberbia invalidó la razón. La soberbia invalidó todo conocimiento y lo llevó a la peor de las caídas. Querido amigo, querido hermano, tengamos cuidado. Muchos de nosotros tenemos parientes cristianos, hijos, hermanos, esposas,
y tratemos de que una discusión familiar no llegue, no traspase los límites. Porque el cristiano tiene límites, como el pastor tiene límites, el ministro tiene límites, así vosotros también tenéis límites. Entonces, qué bueno porque dice que la palabra sana, la palabra bien empleada, a tiempo, la palabra mansa, refrena la ira. Qué bueno cuando hay alguien en la familia que dice, no, estamos traspasando los límites, volvámonos, esto no le gusta a Dios, nos pedimos disculpas y nuestras razones humanas terminan bajo la mayor razón, que es la espiritual, que es la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. La mansa palabra aplaca la ira. Bienaventurado, dice la palabra, los pacificadores. Qué bueno cuando en esos momentos están los pacificadores que muchas veces nos hacen reflexionar, no, esto no, chicos, esto no le gusta a Dios. Mami, perdóname, cortemos aquí, no nos sirve de nada. Tenemos un camino, una trayectoria, tenemos que servir a Dios. No, esto es una trampa del diablo, ¿cuántas veces lo dijimos? Es una trampa del diablo, cortemos acá. Qué bueno el consejo de los pacificadores, de los que buscan la paz, de los que traen paz a nuestra alma. Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Y qué bueno cuando nos llevan a la razón. Y la Biblia siempre nos lleva a la razón, pero a veces la leemos tan rápidamente, tan apuradamente, perdóneme, ¿no? Tal vez sea su caso, no quiero que se enoje, pero tal vez tan religiosamente. Porque cuando lo hacemos religiosamente, nos armamos muchas veces de preceptos muy personales y no dejamos que la gracia, la iluminación divina, nos haga vivir, como dice la palabra, en espacios de Dios, en cosas gloriosas, en los ríos, en los raudales divinos del Espíritu Santo, donde hay verdadera libertad, donde no hay acondicionamiento a las cosas naturales, sino estoy plenamente bendecido en lo espiritual, que es muy diferente a hacer religión, a ligarme a costumbres y limitarme a mí mismo cuando el Señor quiere hacer tantas cosas. Por eso el Señor siempre nos va a hablar, mi siervo. Y acá nos dice, nos muestra a nosotros, había alguien, en este caso Moisés, que tenía el llamamiento, donde la obra de Dios estaba sobre esa persona, ¿sí? Entonces, ellos no tendrían que haber invalidado el plano espiritual. Primeramente tendrían que haber visto, observado desde la óptica espiritual, a ver qué convenía, y no del impulso del corazón, donde el Señor dice que el corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dice que del corazón salen los homicidios, los engaños, la mentira, la blasfemia, las guerras. Si le damos lugar a nuestro corazón, estamos liquidados. Pero cuando el corazón está subordinado por la gracia y el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios está arraigada, entonces ese corazón se tiene que limitar a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, qué bueno, porque primero, como cristianos, tenemos el deber de observar desde la óptica espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo en un momento, si mi comida y mi bebida van a hacerle mal a mi hermano, no lo voy a comer. O sea, Pablo nunca se bajó a lo natural,
sino que siempre vivió en las esferas espirituales, observando, pensando como el Señor, mirando, cuidando, para agradar a aquel que todo lo puede. Entonces, el apóstol tenía la convicción de pensar como el Señor Jesucristo y de esa manera proyectar en el ámbito espiritual. La comida de Pablo era la sabiduría que Dios le había dado. Él subió al tercer cielo. Él vio cosa inefable, le fue dada que no les dada al hombre explicar. Sin embargo, él aún se retraía y dejaba a un costadito para no hacer diferencia con los más humildes o los que menos sabían. Al contrario, ponerse a la estatura para llevarlos a las esferas divinas de Dios y que le conozcan. Y el gozo de Pablo, como tiene que ser nuestro gozo, era el crecimiento de un hermano, era el crecimiento de un Timoteo, de un Tito, de un Santiago, era ver el crecimiento de la iglesia, era ver que se fundamentaban en el Señor y que de esa manera los ministros que se levantaban en el poder del Espíritu eran guiados por la gracia de Dios. Esto hacía que la comunión de la iglesia, mi alma te alaba Jesús, esa comunión no sea, hermanos, una expresión simplemente de algo, hermanos, de una emoción ágape o porque estamos juntos. No. Ese crecimiento llevó al Espíritu a unificar a toda una iglesia en Asia, en Efesio, en Tesalónica, en Galacia. Oh, mi alma te alaba. No sé si va entendiendo lo que el Espíritu está hablando en esta. No sé si usted va entendiendo la visión espiritual cual aquel entonces, cual Dios quiere en nuestra vida. Es por eso que nos muestra en un momento cuando en la misma iglesia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Qué triste, qué triste. Y el que era más santulón, yo soy de Cristo. Sin embargo, Pablo tenía una óptica espiritual donde podía decir: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo vio la iglesia, la universalidad de la iglesia, en crecimiento, en potencia, en las regiones. Y unidas por un mismo espíritu, por un mismo Dios. Aunque había diferentes costumbres, claro que había diferentes costumbres, pero era la palabra lo que los encaminaba al mismo sentido. Por eso es el Espíritu Santo el que convence del pecado. Es el Espíritu Santo cuando empieza a orar y cuando abrimos nuestro corazón el que va a matar al hombre viejo, a la mujer vieja. Hay personas que ya no retienen la palabra del Señor, se les ha vertido el aceite por alguna grieta porque como vasija no se dejaron formar y hoy están resecas y están perdiendo la presencia del Espíritu de Dios. Siguen siendo vasijas, pero Dios tiene que formar. Por eso cuando dice el Señor: no os podré volver a ser de nuevo, oh casa de Israel. Pero hay personas, hay hermanos que no quieren dejar formarse, que no crecen ni dejan crecer, que no alcanzan ni dejan alcanzar. Como este caso, donde se levantan María y Aarón con ímpetu y socava lo espiritual y lo que es del ámbito natural, lo mezcla, hace un masacote y no hay comunión ahí. No se puede sacar nada de ahí. Tiene que intervenir lo divino. Y en este momento, en este plano, gloria al nombre del Señor, lo que ellos no podían ver es, podían ver a la mujer cusita, podían ver la mujer de color, pero no podían ver la tiña que tenían en su corazón de negrura, de falta de Dios,
falta de presencia. Y alma te alaba, Dios mío. No podían ver por la tiñe maliciosa de su corazón, porque cuando uno deja que avance lo natural, entonces comienza a desprenderse de las cosas espirituales y le resta importancia, y es donde el enemigo tiene una puerta abierta, es donde Satanás va a venir a tu vida, porque estás abriendo la puerta a la indiferencia, al odio, al rencor, al ser altivo, al yo tengo la razón. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que muchas veces están en los requisitos ministeriales es que no seamos altivos, que no seamos hombres rencillosos, de buen testimonio, irreprensible. Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. De una persona que siempre tiene la razón, no puede escuchar, pero como usted no me va a enseñar a mí. Ojo, ojo. Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Tengamos cuidado. Ojo con tus estructuras. Ojo quien te estás creyendo que eres. Todo lo que tenemos es de Dios, pertenece a Dios y nos es prestado. Que Dios nos ayude, pero la tiñe de negrura en el corazón de Aarón y María lo llevaron a una locura. Yo quiero decirte en esta mañana que tú no logras la autoridad espiritual por tus propios esfuerzos o méritos que tengas, sino que es dada por Dios para quien llama y para quien escoge para un servicio. Entonces, cuida lo que Dios te da. Porque muchos pueden permanecer en el estrado, pueden permanecer en el púlpito, pero han perdido como Saúl la presencia de Dios. Sí, estás detrás, pero se ha ido la eficacia, la presencia, la unción. Y tal vez hoy Dios te esté hablando, guarda, porque comienza por una grieta que empieza a perder el aceite de Dios. Terminamos siendo cisternas rotas que no retienen agua. Cuidado, hijo, hija de Dios, siervo, cuidado. Tal vez hay un ay en esta mañana sobre tu vida. Como aquel hombre cuando cayó el hacha. Estaba todo inundado. Recién ahí dijo, era prestada. Tengamos cuidado. No dejes que se aparte la presencia de Dios de tu vida. Vemos muchos casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Número 12. Dice que por esa causa, ellos en lo natural, Aarón y María, eran mayores que Moisés, pero no en lo espiritual. En lo espiritual, Dios lo puso por arriba de su hermana y de cualquier principado y de todo lo que se oponga a Dios, porque era su siervo. Y Dios trabaja con la autoridad que delega. Cuando Dios pone un hombre, trabaja sobre ese hombre, ampara a ese hombre, pero también pide cuentas a ese hombre. Tendrá que compadecer y tendrá que gozarse, y entrará en el gozo si hizo un excelente trabajo, si fue obediente. Por eso aquel día, dice la Biblia, vendrán muchos en mi nombre, hicimos milagros, prodigios, sanamos, y nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque muchos siguieron usando la palabra del Señor, pero no bajo la guía, no bajo el ordenamiento.
Dios siguió haciendo milagros, prodigios, por la necesidad del alma que tenían enfrente, que necesitaba de Dios, pero no porque eran vasos de honra, no porque eran vasos santos de Dios, no. Porque así, con vacíos como estaban, siguieron proclamando la palabra y Dios va a amparar su palabra. Siete días echada del campamento. Dice que en el séptimo día el Señor descansó. Su obra perfecta comenzó a estar en marcha. Su obra funcional, su obra divina. Siete días me la echás afuera, porque soy Padre de justicia, porque no voy a tener al culpable por inocente, porque tengo balanza justa, Moisés. 7 días leprosa, porque su siervo Moisés había clamado, había intercedido, había pedido. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué buena enseñanza aquí, ¿no? Moisés mediando por aquellos que se le levantaron en el ministerio, que retribuyeron autoridad, poder, que denigraron. Moisés ahora, viendo la consecuencia, sabiendo la consecuencia, porque Moisés era un hombre que aprendió a conocer a Dios. No se complace en alegría y gozo. Ahí tenés, María, lo que necesitabas. Se duele. El siervo, que es siervo de Dios, nunca siente dicha cuando un hermano cae. Nunca siente gozo cuando alguien se aleja de la iglesia. El siervo que es de Dios no se goza en lo malo, porque el amor de Dios tiene que ser derramado sobre ese hombre de autoridad. Una de las mayores autoridades que Dios deposita en el corazón de un siervo, una hija de Dios, un hijo de Dios. Y cuando hablo de siervo, hablo de aquellos que le sirven a Dios, que tienen un corazón íntegro. La mayor autoridad es tener el amor de Cristo, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Dice que el amor de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo. Moisés no buscó lo suyo, no buscó su gloria. Dios está conmigo, mírenlo. Se dolió. Vio a la hermana con lepra. Sintió en su corazón ese estado y se inclinó a tierra y oró al Dios de su salvación, porque él también sabía que aunque Dios es un Dios de justicia, que va a venir una retribución, pero también Moisés sabía que Él es un Dios de restauración, de sanidad, que su ira dura solo un momento, pero su misericordia es para siempre. Pero solo los que han conocido a Dios y han alcanzado estatura espiritual son los que pueden vivir en este plano. Son los que muchas veces vamos caminando a la iglesia sabiendo que hay tanta gente atada por esta enfermedad del pecado. Hay tanta gente paralizada. Hay tanta gente que está perdiendo más de lo que uno piensa por causa del pecado. ¿Cuántos alcohólicos perdieron su familia, su trabajo, su estima, su integridad? Y si vos como ministro de Dios no podés sentir, no te podés quebrantar por estas cosas, tenés que volverte a Dios. Porque puede que en tu trayectoria cristiana no te estés dando cuenta que estás como una cisterna rota. Estás perdiendo cada día lo que Dios depositó un día. Y Dios quiere restaurar tu situación, iglesia.
Por eso a veces el legalismo absurdo que te lleva al fariseísmo, que viven el mismo pecado tapándolo con formalidades. Bendito el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando nací en la iglesia, era todo un orden. Cuando entré por primera vez, el pastor, los ministros, todos orando, 1 a 2 horas de oración. No hacía falta cantar, no hacía falta, había una gracia, ese lugar estaba inundado de la presencia de Dios. No hubo uno que cuando yo llegué a aquel lugar no se acercase a darme una silla, a decirme bienvenido. Todos se fueron acercando, extendían su mano, me abrazaban, me aconsejaban. Yo no pertenecía a ellos. Aquella iglesia pentecostal en la que nací, la cual pertenezco, me albergó, no miró los pecados que albergaba mi corazón, que cargaba. Me aceptaron, comenzaron a orar, había amor. Después la palabra del pastor era como clavos hincados y era dura de resistir porque yo no estaba acostumbrado. No siempre había alguien usado por Dios en la iglesia que podía venir y acomodar las ideas y hacerme entender lo espiritual. Y me recuerdo que tener un problema en la iglesia era tener muchos hermanos alrededor mío arrodillados orando, como si estuvieran adentro mío, como si fueran parte de mi problema. Y que cuando esos problemas Dios solucionaba, entonces de esa manera la iglesia se gozaba, la iglesia daba gloria, alabanza a Dios, porque estábamos en un mismo espíritu, porque no estábamos basados en una religión, sino que el reino de Dios se manifestase sobre los que venían de afuera, empapados, encadenados por el pecado. El pastor siempre nos decía: usted preocúpese cuando usted no sienta la presencia de Dios, cuando ya no pueda llorar delante de la presencia de Dios, porque algo está pasando, algo se está endureciendo. Por eso, tal vez te está faltando el amor, iglesia. Tal vez te está faltando lo que va a cubrir multitud de pecados, como Moisés, que se tiró a orar por su hermana, interceder, a clamar. Tal vez en este tiempo, yo quiero el carro, el auto, mi posición, crecer, que me vean, que me conozcan. Y estás dejando lo que Jesucristo nos enseñó, a compadecernos del débil, del pecador, del que estuvo en las filas celestiales y hoy ya no lo veo. Dios está limpiando la iglesia. No, Dios quiere arrebatar de este mundo porque van rumbo al infierno. Dios quiere arrebatarlos para que no vayan a la condenación. Dios quiere bendecirlos, Dios quiere formarlos, Dios tiene el poder. Pero hoy sus vasos no están bien. Hoy sus vasos están como el corazón de María y Aarón, con esa tiñe de negrura. Y no pueden alcanzar ver la gracia restauradora de Dios. Por eso, iglesia, hay que volverse a lo que Dios nos está pidiendo, a la sensibilidad espiritual, acordarte de donde Dios te ha sacado. Una de las iglesias de Apocalipsis le dice: tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres desventurado, que eres pobre. Iglesia, que el Señor nos ayude a siempre estar en el ámbito espiritual, que es la única manera que podemos reconocer las cosas tal como son y lo que Dios nos demanda del cielo.
Tené cuidado. Dios puede limpiar tu corazón. Dios quiere usarte. Pero es triste llegar a una cisterna, saber dónde hay agua y encontrar que hay una cisterna rota que ya no retiene más. Solamente tiene el título de cisterna, pero su funcionalidad no existe. Hermano, Dios te bendiga. Seguiremos más adelante con este tema. Que la palabra del Señor more en este tiempo en tu corazón. Nos despedimos hasta la próxima. El Señor los bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta la próxima. Dios te bendiga.